En la última clase habíamos hablado del concepto del desglose de tareas, el WS. Cuando se hace la presentación de un proyecto final, una de las cosas que se le preguntan al alumno, ¿qué fue lo que sacó de corolario, de resumen más importante dentro de la materia de proyecto final? Justamente en el último trabajo que se presentó, surgió la idea de hacer el desglose de tareas. El proyecto que se presentó era un proyecto de realmente mucha envergadura, en el sentido de abarcar distintos aspectos en la implementación de un sistema de simulación de señalización ferroviaria, y que el desglose de tareas le permitió ir marcando apropiadamente el llegar al límite de detalle que le permitiera armar el rompecabezas que es encarar un proyecto. El dibujito nos muestra cómo es que vamos desglosando una tarea del proyecto, que es un rectángulo. Lo vamos armando en piecitas de un rompecabezas, que a su vez las vamos dividiendo hasta llegar a lo que sería un paquete de trabajo. El paquete de trabajo es la unidad mínima de trabajo. La suma de los paquetes de trabajo me va a dar componentes y así sucesivamente hasta llegar al proyecto. No va a haber ningún proyecto que sea fácil de hacer si no se hace un buen desglose de tareas. Esto es fundamental que lo asumamos. Cuando aparece como desglose de tarea 6-7 renglones, significa que el desglose de tareas es insuficiente. El desglose de tareas tiene que tener 20-25 renglones por lo menos. ¿Por qué? Porque después, vamos a ver en el próximo tema, que después del desglose de tareas viene el gerenciamiento de tiempos. Y cuanto más detallado sea el desglose de tareas, por supuesto, hasta cierto límite, no tiene sentido hacer una tarea que sea apretar una tecla. Cuanto más detallado sea el desglose de tareas, más fácil va a ser armar el diagrama de tiempos. Y también la relación entre cada una de las tareas. Esto significa, para empezar una tarea, tengo que tener terminadas las tareas dos o tres tareas anteriores. Y eso me va a requerir utilizar hoy en día obligatoriamente software. De manera que sea fácil de analizar cualquier demora o también acortamiento de plazos. El desglose de tareas pasa a ser la piedra basal del proyecto. Llegamos al desglose de tareas porque ya tenemos bien en claro cómo es el alcance y tenemos bien en claro cómo es la vinculación de las distintas etapas del proyecto, con lo cual podemos ir armando el desglose de tareas. Siempre recuerden que el cliente viene con la idea de hacer un coso. Nosotros ese coso lo vamos a dividir en cositos. Bueno, si nosotros tenemos claro los cositos, a partir de ahí empezamos a tener los milicositos, los microcositos y los nanocositos. Y a partir de ahí vamos a tener la vinculación entre las distintas partes del proyecto. Insisto, no es una frase al pasar. No va a haber un proyecto que sea mejor que lo detallado que sea el desglose de tareas. Es una tarea fundamental, una tarea crítica para la planificación, y hay que hacerla con cuidado. Y para eso, esta frase es fundamental.
es fundamental saber descomponer tareas y contar con el asesoramiento de expertos. Arrancamos con el plan de gestión del alcance, declaramos el alcance, vemos en los documentos de requerimientos, que en definitiva forman parte del inicio del proyecto, factores coyunturales de la organización. Esto quiere significar el microcosmos que sea la organización, qué estructura tiene la organización, cómo es que se maneja la organización, a quién tengo que ir a pedir cada una de las cosas que pueda llegar a necesitar, y los procedimientos. Es decir, todo esto es la filosofía interna dentro de la empresa. ¿Qué técnicas y herramientas usamos? La descomposición. Es decir, la descomposición es armar en pedacitos, y para ese desarmar en pedacitos voy a necesitar opiniones de expertos. Si el experto soy yo, maravilloso. Si el experto es otro, tendrá que ser adecuadamente contratado y remunerado. Las salidas que tenemos de este proceso es lograr el alcance establecido, es decir, lograr lo que uno quiere hacer. Si uno quiere hacer un teléfono, que el resultado del desglose de tareas sea llegar a tener un teléfono, y los documentos de actualización del proyecto. Cuando hago el desglose de tareas, me queda mucho más en claro lo que tengo que hacer, y en una de esas tengo que ir para atrás a modificar algunos de los documentos que dieron origen al proyecto. La opinión de expertos sigue siendo fundamental. Preguntar, preguntar, preguntar. No hay que creerse de que uno es el dueño de la idea y que nos resulta necesario tener quien nos dé una mano en establecer lo que nosotros no estamos en condiciones de hacer. Dijimos, estamos repasando un poquito la clase pasada, que armar el WS implica trabajar con el Project Scope Statement, es decir, las sentencias de alcance del proyecto. Es decir, qué es lo que sí tiene que hacer el proyecto y qué es lo que no tiene que hacer el proyecto. Los requerimientos, documentación completa, la cultura de la organización, lo que hablábamos antes, el microcosmos, que es la organización, es decir, qué formularios tengo que llenar para pedir algo, a quién tengo que contactar para contratar algún experto o algún personal temporario, qué requerimientos hay que tener para, por ejemplo, tener un fondo de dinero para contingencias impensadas, es decir, lo que llamamos habitualmente una caja chica, y ver cuáles son las lecciones que hemos aprendido de proyectos previos. ¿Qué proveedores utilizar? ¿Qué proveedores no utilizar? Hay varias formas de organizar el WS. Una, la más popular, quizás sea de acuerdo con las fases. Entonces, supongamos que queremos hacer un software, y ahí tenemos las distintas fases del proyecto. Será gestión del proyecto, requerimientos del producto, diseño detallado, implementación, integración y ensayo. Para la gestión del proyecto necesitaremos una planificación, hacer reuniones y tener también la administración del proyecto. Eso recae normalmente sobre el gerente del proyecto, el project manager. Requerimiento del producto es un software que va a necesitar utilizar software para diseñar el software, es decir, eventualmente compilador, entorno de desarrollo, etc. Documentación de usuario, manuales, material de entrenamiento, normalmente tutoriales que me dan los fabricantes como para poder trabajar una herramienta de desarrollo de software. Insisto, estamos viendo
un ejemplo para el software, porque es algo que es común a la mayoría de las especialidades que nosotros trabajamos en nuestra universidad. Diseño detallado, utilizaremos algún tipo de software. Documentación del usuario del software que vayamos a utilizar. Material de entrenamiento también. Por ejemplo, si voy a utilizar algún tipo de CAD o algún software de UML, es decir, de trabajar en lenguajes de muy, muy alto nivel y después generar código para lenguajes de más bajo nivel. Por ejemplo, UML me permite trabajar en nivel descriptivo y generar código en C que lo chusmeo, que lo miro y después recompilo el código en C, es decir, que me requiere documentación de usuario, de cómo trabajar el software que me trabaja en UML, y también tendré tutoriales, manuales que me indican cómo utilizar el software para hacer el regerenciamiento del proyecto con UML. Implementación, es decir, hago el desarrollo utilizando un software, será un entorno de desarrollo basado en C, Python o lo que fuera, documentación de usuario, material de entrenamiento, y después la integración y el ensayo es juntar todos los pedacitos que fueron generados a lo largo del proyecto, no necesariamente tratando de ser un proyecto de software. Todas las partes han sido desarrolladas con el mismo lenguaje, el mismo compilador y el mismo entorno de desarrollo, de manera que veo después cómo es que integro todas esas partes generadas con distintos compiladores. Es decir, se supone, por supuesto, que en la planificación se dijo, voy a utilizar todos los compiladores de, pongo por el caso, Microsoft, porque sé que de esa manera van a ser compatibles entre sí los resultados de cada una de las salidas y se van a poder integrar fácil. Hay casos en los cuales se requiere utilizar software de distintos proveedores y que tengo que, de alguna manera, integrarlos, ya sea buscando software que tenga formatos de salida compatibles o herramienta que me permita compatibilizarlos. Arrancamos de hacer una actualización de software y vemos cómo estamos desglosando las tareas, llegando a niveles que sean manejables, en cuanto a que no es ajustar un tornillo y no es hacer un coso, sino que aquí puedo llegar a ver bastante bien cuáles son los entregables de cada una de estas fases. ¿Alguna pregunta? O lo puedo hacer también de acuerdo con los entregables. Imaginemos querer desarrollar un vehículo aéreo. La gestión del proyecto será ingeniería de todo el sistema y las actividades del Project Manager. Fíjense que hay similitud entre lo que hemos visto en el desarrollo por fases y en el desarrollo que estamos planteando ahora, perdón, de los entregables. Vamos a tener capacitación del personal para las herramientas que vamos a utilizar, equipos de entrenamiento, lugar de entrenamiento, servicios de entrenamiento, documentos, órdenes técnicas. Esto quiere significar hacer un desglose de la parte de documentación también. Lo que decíamos del rompecabezas, que lo vamos cortando a su vez en pedacitos para lograr llegar a unidades que sean manejables por el equipo. Ingeniería de datos para la parte de documentación, gestión de esos datos. Y acá hay una parte que, si quiero hacer un vehículo aéreo, es fundamental que el vehículo aéreo esté desglosado en la estructura, motor, comunicaciones, navegación y sistema de control de incendios. Esto es lo fundamental. Pero nuevamente, el vehículo aéreo, para llegar a la estructura, tengo que haber utilizado la documentación como para el diseño de la estructura, para el cálculo del motor,
para la parte de sistemas de para integrar la parte de sistemas de comunicaciones, etc. Soporte del proyecto a nivel gerencial, es decir, gente que haga las veces del José Jopo de la película de Jobs. Soporte a nivel intermedio, es decir, aquel con el cual nos cruzamos todos los días. Y después llegar al sistema del nivel de integración. La localización es tener un edificio de base y un edificio o una zona del edificio para la parte de mantenimiento, porque claro, si voy a hacer un vehículo aéreo no tengo que pensar solamente en la fabricación, sino que después voy a tener que hacer el mantenimiento. Eventualmente, si el mantenimiento lo voy a delegar, tengo que probar primero yo cómo es que se va a hacer el mantenimiento. Ensayos y evaluación, primero a nivel de maquetas, después ensayos operativos, analizar bien los desarrollos que se tienen que hacer y hacer todos los ensayos que sean necesarios para que el avión vuele. Tomamos entonces un análisis del WS a nivel de fases y otro a nivel de entregables. Entonces, el WS es sin dudas que es el centro del proyecto. Es lo más importante del proyecto. Lo más importante desde el punto de vista de la responsabilidad dentro del proyecto. Si no hago un buen WS, el proyecto va a fracasar. Si no fracasa, no va a ser todo lo bueno que podría haber sido si respetase el adecuado desglose de tareas. Por eso insistimos y por eso vamos a exigir mucho que el WS sea serio, no sea hecho algo hay que cumplir con este requerimiento que nos pide la cátedra, sino que hay que hacerlo pensando en que va a ser el núcleo de del proyecto, de la planificación del proyecto. Entonces, para crear el WS vamos a tener el gerenciamiento del plan de alcance, vamos a hacer una recolección de requerimientos, vamos a definir adecuadamente el alcance, con las características propias de la empresa o de la organización, hacemos el WS y luego se validará el WS. Validarlo significa aprobarlo, aprobarlo por quienes tienen la decisión o está planificado que tomen la decisión de aprobar el alcance. Después de esto, generamos los documentos del proyecto. El ejemplo que yo había mencionado hace un tiempo de la central telefónica por programa almacenado que hicieron en Siemens en su momento, estuvieron durante meses trabajando en el desarrollo de la documentación. Buena parte de ella desarrollada primero en papel. En ese momento, estoy hablando de hace 30 y pico de años, pero bueno, desarrollada intensamente en papel. Después hacemos el plan de gerenciamiento del proyecto, y este es el master plan, porque del WS es que salen todas las ramas que me van a llevar a producir distintas divisiones de trabajo. Es decir, si hago bien el WS, voy a decidir que este trabajo lo va a hacer los electrónicos, este trabajo lo van a hacer los mecánicos, este trabajo lo van a hacer los industriales, este trabajo lo van a hacer los que se encargan de la parte de telecomunicaciones. Definiré también las actividades, es decir, primero hago el plan maestro de la asignación de tareas y responsabilidades, defino las actividades, estimo costos, determino el presupuesto, porque el presupuesto tiene que ser mayor que los costos pensando en los imponderables y en todos los gastos que le voy a tener que incluir al costo del proyecto, gastos de
administración, gastos de energía eléctrica de la empresa. Después, identificar los riesgos. El tema riesgos nos va a merecer un análisis muy exhaustivo también, porque es el punto en el cual, el momento en el cual, más adelante, nos vamos a imaginar todo lo que puede llegar a pasar mal. Es decir, todo aquello que nos pueda llegar a afectar negativamente en nuestro proyecto. Y después, hacer un gerenciamiento de esos riesgos. Acá tengo un riesgo que es muy importante, por ejemplo, en la provisión de materiales y de componentes. Bien, en ese caso tendré que pensar en tener más de un proveedor, porque hay problemas serios con la provisión. Entonces, bueno, primero vamos a ver el ejemplo tradicional del WS para la bicicleta. Es bueno tener entregables intermedios. Por ejemplo, en el caso de la bicicleta, un entregable intermedio bastante fácil de entender es la rueda. La rueda completa, contando con el neumático, con el armazón, con los rayos, todo, es un entregable completo. Acá hay una rueda, está hecha. Hay otros casos en los cuales los entregables no son tan fáciles de detectar o de crear. Entonces, ¿cuáles son los entregables intermedios? Para armar el WS por entregables. ¿Cuáles son? Recuerdan que había dos formas de pensar el WS, por fases o por entregables. En el caso de los entregables, ¿qué tenemos que analizar? ¿Cuáles son los entregables intermedios? ¿Qué es lo que necesito para esos entregables? Y cómo descompongo, y ahí está el WS apareciendo, cómo se descomponen las actividades necesarias para lograr esos entregables. Entonces voy a hacer un entregable rueda, otro entregable, por ejemplo, cuadro, y después tendré que hacer una actividad de ensamblado, es decir, de unión de las etapas. Bueno, hay un libro del PMI que se consigue también, que hay alguna versión vieja por ahí dando vueltas, que es una norma de buenas prácticas para el WS, es decir, para el desglose de las tareas. Es un libro exclusivamente dedicado al tema. Y también lo que tiene de piola es que tiene capítulos dedicados a las distintas industrias. Entonces, ¿cómo haríamos, según el Practice Standard WS, cómo haríamos para armar el WS de la bicicleta? Pensémoslo por entregables. Uno cuadro son los entregables, otro cuadro son las bielas, otro entregable son las bielas. Las bielas vendría a ser la pedalera, dicho en lenguaje cotidiano, las ruedas, los frenos, los cambios, y después viene la parte de integración. Y sobrevolando sobre todo eso está el gerenciamiento del proyecto. Entonces, la bicicleta, el cuadro, es el cuadro propiamente dicho, es decir, la parte del cuadro vendría a ser la parte que nos aparece aquí en azul, al cual le vamos a tener que agregar después el manubrio y el asiento. Le agregamos entonces el cuadro, el manubrio, las horquillas y el asiento. Las ruedas tenemos rueda delantera, rueda trasera. La integración es el concepto de integración. ¿Cómo es que lo voy a armar? ¿Y cómo es que lo voy a armar? Parece un cuentito, pero ¿cómo es que lo voy a armar? Significa, ¿qué herramientas necesito para armarlo? ¿Dónde lo voy a montar? ¿Que lo tengo en la mano para que no se me caiga el cuadro o tendré
algún tipo de soporte en el cual pongo el cuadro y voy armando las piezas. Es decir, de vuelta, todo esto significa que hay que pensarlo, no es que hay que improvisarlo. Es decir, llamo a Juan y a Pedro que me tengan el cuadro mientras le voy poniendo el asiento, le voy poniendo el manubrio. No, tengo que pensar que voy a ponerlo en una forma estable, de que no se me caiga, de que no se dañe, de que no se raye, y lo voy armando. Que no se raye porque se supone que ya está pintado. Entonces viene el concepto de integración, cómo es que lo voy a integrar, qué herramientas voy a utilizar, el diseño de la integración, el ensamble propiamente dicho, y después vienen los ensayos. Ensayar primero las partes, la rueda que esté bien inflada, que tenga la pedalera la suficiente grasa, pero no excesiva para no manchar la ropa del usuario. Ensayo el producto y después lo derivo a clientes que van a ser de conejitos de prueba para el ensayo final. Y todo esto sobrevolando con el gerenciamiento del proyecto. ¿Alguna duda, preguntas? Bien. ¿Hasta dónde tiene que llegar el grado de detalle del WS? Es decir, por un lado tengo un solo renglón para el WS, lo cual es un disparate. Por el otro lado, llego al detalle de apretar un tornillo. Hay que buscar algo intermedio. ¿Cuál es el punto intermedio? El nivel de detalle es, ¿puedo cada entregable analizarlo seriamente en cuanto al tiempo necesario para producirlo? Porque en definitiva, si bien, importante destacarlo, el WS no maneja tiempos, pero sí el WS me tiene que dar las herramientas para que después pueda estimar tiempos. ¿Hay entregables intermedios que no tuve en cuenta? Es decir, por ejemplo, para armar la pedalera, ¿tengo armada la cadena que va adosada a la pedalera? Es decir, la cadena es una entregable. Me olvidé de tenerlo en cuenta. Bueno, eso es lo que llamamos aquí un integrable intermedio que se omitió. Y esto es muy importante, porque nosotros cuando hacemos un proyecto, sobre todo cuando nosotros somos la cabeza del proyecto, pensamos de que, primero lugar, somos eternos. Segundo lugar, tenemos una salud de hierro. Y tercer lugar, siempre tengo voluntad de trabajar. La pregunta entonces es, con la documentación que yo he generado, ¿otra persona podría tomar mi lugar en el proyecto? ¿Otra persona podría llegar a continuar con el proyecto? Y acá viene también una cifra mágica que hemos mencionado más de una oportunidad. Hay que desglosar toda tarea que implique más de 2 semanas o bien más de 80 horas por persona. 2 semanas son 80 horas por persona. Es decir, si hay mucho más, si tengo una tarea que me demora 1 mes y medio, tengo que desglosarla. Hasta llegar a esa cifra mágica del orden de 80 horas por persona. ¿Qué pasa si son 79,5 o qué pasa si son 81? No pasa nada, es un orden. Seguro con 79,5, con 81 anda bien, pero no tienen que ser ni 15 minutos por un lado, ni 2 meses por el otro. Para hacer un buen WS hay que involucrar a quienes van a trabajar en el proyecto. No tengo que ponerme yo
en el altar y empezar a dictaminar que el proyecto se tiene que hacer de esta manera. Consultar a los que saben. Los que saben no necesariamente, en cada una de las partes, no necesariamente son profesionales, ni son gerentes, ni nada por el estilo. Analizar WS de proyectos similares. Mantener el WS actualizado. Y después, y acá viene algo sobre lo cual van a tener que trabajar ustedes para la semana próxima. Establecer suposiciones sobre las tareas inciertas. Hay ciertas tareas que o porque las realizo por primera vez o porque voy a utilizar nuevas herramientas para hacerlas, en las cuales la duración de esas tareas no es bien conocida o no sé el camino que tengo que seguir para concretar con esa tarea. El WS identifica los entregables, pero no indica su orden cronológico, ni en duración ni en secuencia cronológica. Esto es muy importante para recordar. Por ejemplo, un ejemplo de software. Arrancamos con el gerenciamiento del proyecto, los requerimientos, hacer un borrador, un bosquejo de los requerimientos del software, encontrar el software, encontrar los requerimientos finales, aprobación. Bien, fíjense el nivel de detalle que tenemos. Arrancamos de software, 1.1, gerenciamiento del proyecto, requerimientos del producto, documentación 1.2, requerimientos del producto, documentación 1.2.2, 1.2.1, requerimiento del software. Este es lo que nos está indicando el nivel de detalle. La cantidad de subíndices que estamos utilizando. Es importante la cantidad de subíndices que estamos utilizando. No puede haber en la práctica, en un proyecto de moderada envergadura, no puede haber menos de 3 subíndices, lo cual nos indica el grado de desglose. Bueno, este es un ejemplo en el cual se ve una metodología del WS, que es a nivel de los ravioles típicos que se utilizan en un organigrama. Nosotros lo solemos llamar habitualmente ravioles. Esto también es importante, el WS puede ser incremental. A medida que se avanza en el grado de detalle, también se incrementa el WS. Es decir, que no necesariamente el WS tiene que estar todo desarrollado desde el primer momento, sino que puedo hacer el WS por etapas, con criterio, no de estar improvisando la siguiente etapa. Por ejemplo. Una consulta, Sí, perdón. adelante. Volviendo a la diapositiva anterior. Perdón, Por ejemplo, ¿puedo hacer, sí, ¿puedo hacer una disquisición humorística? ¿Alguno la de que quiera. ustedes, jóvenes, vio una diapositiva alguna vez en su vida? Sí, mi abuela tenía una. De esas que, o sea, a trasluz se veían Ya y era sé, un ya foco. sé. La mina de acetato. Bueno, esas son las transparencias. Lo que estoy diciendo es una broma, ¿eh? O digamos algo para distendernos un poco. Seguramente ustedes en sus manos no deben haber tenido muchas diapositivas, ni visto siquiera diapositivas, y transparencias tampoco, porque las transparencias, yo empecé trabajando en mi universidad haciendo transparencias para el laboratorio de medios audiovisuales, y estoy hablando desde casi 50 años atrás. Así que es complicado, ¿eh? Yo me resisto a usar transparencia o diapositivas porque no son un término apropiado. Hablo de imágenes, ¿no? Pero simplemente es un comentario, es un chascarrillo. Adelante, perdón No, amigo, por la interrupción. no, para sumar, yo la primera vez que escuché la palabra Filipina, pensé que venía, no sé, que era alguien de Filipinas, no sé, Bueno, antes de, es que ojo, de creer que era.
Filmina es anterior todavía, ¿eh? Por eso. Y pensé que, digo, bueno, será un chiste del profesor que la llama así, pero después vi que varios le decían y recién ahí me enteré, hace un par de años. Ahora ya la. Bien. Adelante, perdón. Bueno, volviendo a lo que estábamos. Digo, ¿qué pasa? No sé, suponiendo que tengo mi proyecto y lo desgloso en 3 etapas, pero una es, suponiendo como la 1.2, otra como la 1.3 y otra como la 1.6. Donde la 1.2 es un árbol tremendo que tiene un desglose de varias etapas, en cambio la 1.6 es de una sola. Sí. Eso quiere decir que estoy separando mal porque estoy cargando mucho una etapa que a otra. No tiene nada que ver porque puedo hacer 2 distinciones globales y una puede estar mucho más detallada. No sé si se entiende bien cuál es mi pregunta. Digo, si hay que tener un criterio donde cada etapa tiene que tener una carga similar o un desglose similar. No necesariamente, porque el go live significa denle para adelante, llévenlo a producción, mándenselo a los clientes. Y eso es algo que no requiere mucho más desglose que ese. Pero cuando estamos hablando de etapas que son realmente complejas, como por ejemplo determinar los requerimientos del producto, o por ejemplo la parte de testing, y bueno, ahí evidentemente necesito hacer un desglose importante. Claro. Siempre tengo que pensar en el límite de las 80 horas por persona para el límite del detalle de la tarea. Aproximadamente 80 horas por persona. No necesariamente Ok. significa que este desglose sea inapropiado, sino que en este caso hay una tarea que es simple, pónganlo en la calle. No, o sea, no quiero decir que este sea inapropiado, ni mucho menos, sino cuando uno hace uno de cero, digo, cómo empieza a separar las etapas, si es que cargó una demasiado, eh, no sé, me lo estaba imaginando, pero entiendo Mire, cuál es la en dinámica. los electrónicos tenemos una metodología de trabajo que se llama KISS, como beso, Ujú. Sí. que parafraseando a Bill Clinton, se dijo, keep it simple, stupid. Parafraseándolo significa, él dijo en su momento en un debate electoral, es la economía, estúpido, it's economy, stupid. Entonces quedó ese stupid así como para despertar al interlocutor, y en este caso sería keep it simple, stupid, o bien, en forma más académica, keep it short and simple. ¿Qué significa eso? Hagamos las cosas simples. Tanto el KISS como el WS vienen de los inicios de la actividad espacial. Ustedes imagínense, el hombre llegó a la Luna en 1969, es decir, hace 43 años. 10 años antes se empezó con la carrera espacial, es decir, en la década del 50. Es decir, estamos hablando de cerca de 70 años para atrás. ¿Ustedes se imaginan lo que era la electrónica y las comunicaciones en aquella época? Realmente, que haya llegado un ser humano en el año 69, con la tecnología del año 69, que haya llegado a la Luna y que haya vuelto, lo digo sin ironía, es un milagro. La frase esa de Houston, we have a problem, que se ve en la película Apolo 12, muestra lo precario que era todo. Bueno, para poder desarrollar en ese momento
una cabina que pudiera llegar a la órbita lunar y que se pudiera desprender y alunizar y volver a salir, hubo que dividir todo en pedacitos chiquititos. Porque si yo les digo, pongan un hombre en la luna, y se me van a quedar mirando, porque hay que pensar en un cohete, en un sistema que me permita separar, una vez que está el cohete saliendo, empezar a separar los pedazos del cohete, porque son varias etapas que se van quemando en esa época, que se iban quemando en forma paulatina. Desprender la cabina, que la cabina siga con el poco combustible que tenía frente a lo que se había logrado utilizado para salir de la órbita terrestre, para que lleguen a la zona de la Luna, para que orbiten la Luna. ¿Ustedes se imaginan el desglose de tareas que hubo que hacer? ¿Ustedes se imaginan cómo tuvieron que trabajar con el concepto de keep it simple, stupid? Porque ahí tenían que trabajar ingenieros en materiales, en electrónica, mecánicos, industriales, ingenieros en energía para la parte de combustibles, en telecomunicaciones. Bueno, y después todo eso había que armarlo. Con lo cual, todo lo que estamos hablando nosotros en este curso viene de esa época. De la necesidad de crear, porque hasta ese momento no había existido un proyecto de esa envergadura y tan multidisciplinario. Entonces hubo que inventar un montón de normativas para poder desarrollarlo. Con lo cual, y una vez más digo, no hay reglas generales. Puede darse el caso que haya actividades que una sola actividad pegadita en el raviol de más arriba no lleve más de 80 horas. Punto, no hay que desglosarla más. O puede haber otras tareas que sean mucho más complicadas, como por ejemplo el diseño del software en detalle, que me lleve una buena cantidad de tareas, de subtareas, o la construcción del sistema, es decir, el ensamble de todas las distintas partes del software, que me lleve a su vez también más etapas. ¿Contesté la pregunta? Sí. Sobre todo con el no hay reglas generales. Sí. Quien en ingeniería dice que la ingeniería se resuelve todo con x cuadrado más 3x menos 2 igual a 0, no hay ecuaciones para todo. Bueno, una forma entonces de mostrar el WS es por medio de un diagrama de tipo así de ravioles, no me acuerdo el término exacto, pero bueno, así de ravioles, de rectangulitos vinculados entre sí. Y es importante lo que dice abajo, que puede ser incremental, porque la parte de test, ¿yo la voy a tener en claro cuando todavía no terminé de desarrollar el producto? Y la respuesta es no. Puedo tener un concepto general de lo que tiene que hacerse en el test, pero el ensayo definitivo lo voy a poder planificar cuando tenga el producto avanzado. Probablemente no terminado, pero sí avanzado. Y cuando lo tengo ya bastante definido, recién ahí empiezo a trabajar en el test. La otra forma es por medio de una redacción con subíndices. Es decir, fíjense ustedes la nomenclatura de números. Y en esto es fácil de implementar con un buen procesador de texto. Y ahí me queda bien en claro cómo os voy desglosando en las distintas etapas.
y sigo avanzando, y y siempre, fíjense, lo voy haciendo por medio de números indicando el grado de desgranamiento desde la primera etapa. Entonces, dijimos, lo que yo decía antes, el diagrama de ravioles es lo que en el término exacto que no me acordaba, es el diagrama de jerarquía. La otra opción es el indentado, como si fuera escribiendo en un lenguaje de alto nivel. Después también tenemos la forma de burbujas, pero la información siempre es la misma. Y bueno, tenemos en el libro este del Project Management Institute, del Practice Standard for Work Breakdown Structure, tenemos una buena cantidad de ejemplos que es recomendable que lo chusmeemos. ¿Preguntas? Nos queda para hablar sobre la gestión de tiempo. Cuando hablamos del WS, lo asociamos con la gestión de tiempo, diciendo que si bien el WS no habla ni de secuencias ni de duraciones de tareas, nos da la herramienta para pasar a la etapa siguiente, que es la gestión de tiempos. Cada una de las tareas, con la designación que le hemos dado nosotros, la 1.1, va a ser una tarea temporal en el diagrama de tiempos. Es decir, que la vinculación del WS y el diagrama de Gantt, que va a ser una de las formas que vamos a utilizar para hablar de tiempos, están relacionadas biunívocamente. Es decir, que una tarea 1.4.3 está correspondida por una rayita en el diagrama temporal que será 1.4.3. Y existen formas de pasar directamente de un WS a un diagrama de Gantt. Nosotros proponemos utilizar el Project Manager para poder entendernos bien y proponemos utilizar una versión académica que tenemos disponible en el campus virtual, en la cual, en esa versión académica, que es muy básica, nos permite la comunicación entre los grupos de trabajo y el cuerpo de docentes. Si ustedes recuerdan la definición de proyecto, decía, en la definición que habíamos visto el primer día de clase, que estaba acotado en el tiempo. Es decir, que un proyecto no tiene sentido que sea considerado proyecto si no establecemos un deadline, un momento, un instante en el cual el proyecto se tiene que terminar. Forma parte, inclusive en la presentación que hizo Myron, hoy aparecía el time, el tiempo necesario para marcar un entorno dentro de los requerimientos de nuestro proyecto. Sabemos, aún todavía cuando el alcance no esté definido, tener una fecha de terminación. Si yo quiero hacer un juguete para Navidad, tengo que tenerlo terminado, la producción la tengo que tener terminada a principios de diciembre. Es decir que ya ahí tengo, aun cuando no sepa exactamente qué tipo de juguete, tengo un deadline, una fecha de entrega. Y para atrás, en una de esas, esa fecha de entrega me condiciona el alcance del proyecto. Porque si yo veo que por todo ese tema de restricción de conseguir componentes para la electrónica que tenga dentro del juguete, para que hable y que ese tipo de cosas y que haga movimiento, y en esa achico mi alcance de proyecto para lograr algo que lo pueda tener para esa fecha de diciembre. Es decir, que el tiempo forma parte de nuestro diseño.
hay que saber dos cosas, la secuencia y la duración. Y como habíamos visto ya hace unas cuantas clases, si el proyecto tiene 10 tareas de una semana cada uno, ¿cuánto se tarda en terminarlo? Y la respuesta es, no sé. Como mínimo será una semana y como máximo será 10 semanas. El tiempo exacto va a depender de la secuenciación y las dependencias de cada una de las tareas. Vamos a presentar varias formas de presentar diagramas de tiempos, la gestión de tiempos. Vamos también a dejar algunas alternativas como para que ustedes trabajen para la semana próxima dos conceptos importantes. Formas de estimar tiempos para aquellas tareas que no sean fácilmente predecibles. Entonces, vamos a ver en el orden en que aparecen. Bueno, Rodrigo, para la semana que viene, va a presentar PERT. ¿Sí? PERT, P-E-R-T. Ok, como parecido al nombre de la ciudad, creo que Perth es Bueno, pero sin H al final. sin H. Sin H. República Checa, ¿no? No, Perth me parece que es en Australia. Australia. Puede ser. Sí. Bueno, Martín, para la semana próxima, Monte Carlo. Esa sí es una ciudad. Ok, perfecto. No se sienta, Rodrigo, no se sienta discriminado. No se sienta discriminado porque le tocó Monte Carlo. a uno le dan un principado y al otro una ciudad así mal escrita, ¿no? Me parece que hay diferencia, me parece que hay, pero bueno. No, lo curioso es que ambos lo sé porque son torneos de tenis, tanto Perth como Monte Carlo, así que Sí. gracioso. Sí. Por eso. Sí. Bueno, ¿listo? Cualquier cosa, por supuesto que después nos mantenemos, durante la semana nos mantenemos en contacto para acordar cualquier dificultad, cualquier detalle que haya. Los dos son mecanismos que nos ayudan a la gestión de tiempos. Bien. Tenemos, lo primero que vamos a ver es un mecanismo de representación de tareas y su duración. Es decir, incorporamos el WS a un diagrama que vincula las tareas, su duración y que nos va a permitir definir lo que vamos a llamar tiempo crítico. ¿Para qué nos sirve el diagrama de flujo del proyecto? Vamos a ver hitos, es decir, los hitos se los llama también en inglés milestones, y que son entregables, dicho en el lenguaje que hemos utilizado hasta ahora, entregables. Un hito es algo visible y concreto. Es decir, entregar la rueda. Las actividades son las tareas que se realizan. Y la duración es el tiempo requerido para cada actividad. Es decir, acá vemos, por ejemplo, tenemos el hito A. Los hitos se representan en lo que llamamos nosotros el Activity on Node. AON es la abreviatura que se emplea habitualmente, y de aquí en más vamos a hablar de AON, en que me permite marcar los hitos con doble traza. Acá tenemos el hito A y el hito B. Y hay una actividad que la representamos con una sola traza y que aparece con su duración. Entonces, los hitos, como son
puntos de arranque o de finalización, o intermedios, de que a su vez sean de arranque de una nueva etapa y de finalización de otra, tienen una duración de 0, y se los diferencia por el doble trazo. Y las flechas indican el orden de, temporal. Acá tenemos el inicio y el fin. Es decir, hito inicio, hito fin. Tenemos una actividad 1 con duración de 5 unidades, una actividad 2, duración de 1 unidad. Entonces, si nosotros vemos el tiempo que se tarda desde el hito A desde el hito inicio hasta el hito fin, a través del camino superior, la duración es de 6 unidades de tiempo. Si vamos por el lado inferior, vemos que tenemos 1 más 3, 4 más 2, 6. 6 unidades de tiempo también. Ahora bien, si nosotros utilizamos este otro camino intermedio, vemos que la duración es de 7 unidades de tiempo. Por lo cual, ¿cuál es el tiempo que vamos a tardar en llegar al hito fin desde el hito inicio? ¿6 o 7? ¿Qué opinan ustedes? Que por lo menos 6, máximo 7. Claro, pero si tengo un camino que tarda 7, no puedo llegar a tener 6. Es decir, el camino crítico es el camino de mayor duración y que me fija la separación temporal entre el hito fin y el hito inicio. ¿Y por qué es crítico? Porque si por alguna razón me demoro en la actividad 1 y en lugar de terminar en 5 termina en 6 unidades de tiempo, o la actividad 5 que en lugar de 2 termina en 3, se me va a demorar la llegada al hito fin. Es decir, el entregable se me va a demorar, por eso se lo llama crítico. Fíjense que si la actividad 2 en lugar de 1 tarda 2 unidades de tiempo, no me va a afectar la duración del trayecto entre inicio y fin, porque si dura 2 unidades de tiempo tendré 5 más 2, 7, lo mismo que tengo por este camino. Análogamente, si la actividad 3 en lugar de 1 me dura 2, de vuelta voy a tener 7, es decir que no se me va a demorar. Con lo cual, las actividades 2, 3 y 4 tienen un cierto margen que se pueden llegar a extender de manera que no me afecte la duración total del camino de inicio hacia fin. Quiere decir que este camino crítico, la holgura que tenemos es 0. Claro, exacto. Es decir, si en el camino crítico me demoro más, se me demora todo el proceso. Y las actividades acá no tienen que estar correlativas. Es decir, que es de ejemplo nada más. Actividades 1, 2, 3, es de ejemplo, ¿no? No, son números puestos al azar. Digamos, podría Ok, ser listo. montaje, armado, pintado. Bien. Es decir que nosotros, en la actividad 2, tenemos un margen, la actividad 2, un margen de 1. En la actividad 3 y 4 tenemos un margen de 1 unidad. Es decir que si me extiendo en una unidad no pasa nada. No se me demora todo el proceso. ¿Por qué es importante marcar esto? Por lo siguiente. Supónganse que estamos haciendo la actividad 1 y vemos que estamos muy ajustados en el tiempo y que tenemos que ponerle demasiado esfuerzo. Entonces, puedo llegar a pedir ayuda a la gente que estaría encargada de la actividad 2 o de la actividad 4 o de la actividad 3 para que me den una mano para que la actividad 1 no se me demore
Total, si se me demora un poquito la actividad 2, o un poquito la actividad 3, o un poquito la actividad 4, no se me va a alargar la duración del camino desde inicio hasta fin. Pero sí tengo que centrarme en no pasarme de 5 unidades en la actividad 1 y de 2 unidades en la actividad 2. Y esa es la importancia de cuál es el camino crítico. Y vamos a ver en un ejemplo que ya habíamos presentado hace un tiempo, pero sin el detalle que vamos a tratar de ver ahora, de que yo puedo llegar a manejar, en algunos casos, el orden de las actividades con la idea de achicar el viaje de inicio hasta fin. Con esto, entonces, lo que decimos es, en la elaboración del camino crítico, tengo que ser muy consciente y también concientizar a la gente de la importancia es que cada uno haga su actividad en el tiempo estipulado, porque si no se me va a demorar todo. Entonces, el camino crítico es la secuencia de mayor duración. Los no críticos son las secuencias que pueden demorarse, pero claro, no pueden demorarse cualquier cosa. Hay lo que se llama el slack time, que es el margen de un camino no crítico para convertirse en crítico. En el ejemplo que nosotros estábamos viendo, el slack time en la actividad 2 es de 1 unidad de tiempo. De la actividad 3 más la actividad 4 es en 1 unidad de tiempo. Ese es el slack time, el margen que nosotros tenemos, digamos, en porteño lo que llamamos el changüí, es decir, el margen que tengo, dicho en lenguaje coloquial. El earliest start date es el momento, la fecha de inicio más pronta de una actividad. El earliest finish date es lo mismo, la fecha más pronta del inicio de una actividad, del fin de una actividad, y el latest start date es la fecha más tardía que se le puede dar de inicio a una actividad. Y el latest finish date es la fecha más tardía de fin de una actividad. Vamos a tratar de verlo con un ejemplo. Actividad 1, actividad 2, tengo un tiempo de reserva. Actividad 3, 4 y 5 me marcan el camino crítico. Y acá también, en la actividad 6, tendré un tiempo de reserva. De acuerdo con, con el plazo que se me haya dado para pasar de inicio a fin, es decir, la duración de todo el proceso, tendré tiempos de reserva también después de la actividad 7. Tendré un margen por cualquier eventualidad. Entonces, el slack time es un tiempo de reserva desde el inicio hasta el fin de una actividad. El método de camino crítico ayuda a determinar cuál es el cronograma del proyecto y en dónde tengo que centrar la mirada más certera para no pasarme. Si quiero tardar menos tiempo, hay que trabajar en disminuir el camino crítico. Entonces, si en lugar de tardar 5 unidades y 2 unidades, logro que en lugar de 5 sean 4,5 y en lugar de 2 unidades sean 1,5, voy a llegar a que la duración de todo el proceso será 6. Es decir, veamos lo que estamos diciendo. Si dura 4,5 y dura como 1,5, tendré por este camino crítico 6 y ya dejará de ser camino crítico, sino que los 3 caminos tendrán la misma duración. Con lo cual hay que centrarse y poner el foco sobre los caminos críticos. Tratar de optimizar la ejecución de las tareas que se encuentran dentro del camino crítico. Hay que monitorear seriamente el camino crítico y para evitar sorpresas hay
también que monitorear aquellos caminos que están cerca del camino crítico. El slack time de los otros dos caminos es de apenas una unidad, con lo cual, si me paso de esa unidad de margen que tengo, el camino va a empezar a ser crítico. Si hay más de un camino crítico, que puede darse el caso, hay que poner el foco no sobre un camino crítico, sino sobre todos los caminos críticos. Entonces, hay dos caminos para hallar el camino crítico, de inicio hacia fin o de fin hacia inicio. Digamos que el resultado tiene que ser el mismo, pero depende cómo me resulte más fácil a mí de mirar el proyecto. Es un diagrama que es más complicado en la parte inicial, entonces me conviene arrancar desde el fin e ir desgranando como si fuera un laberinto el camino crítico. Si es el mismo ejemplo de un laberinto de que uno se fija cómo hace desde el centro del laberinto para salir o desde afuera del laberinto para entrar. A veces en un diagrama de actividad se me marca también el earliest start date, el latest start date y el earliest y el tiempo final de presentación. Entonces es la misma información ampliada, poniendo las fechas iniciales de cada una de las actividades y las fechas finales más tardías de cada una de la actividad. Bueno, el PMI lo representa un poquito distinto, es la misma información, pero la representa un poco distinto, y que, bueno, no es, es un tema de representación. También hay otro tipo de restricciones propuestas por el PMBOK, que es, por ejemplo, que cuando para empezar la actividad B es necesario terminar la actividad, es lo que se llama finalizar para empezar. Finaliza la actividad A para empezar la B. O si no, este esquema es que hay que empezar para empezar, es decir, empezar simultáneamente la actividad A y la actividad B. Start to start. O bien también finalizar simultáneamente las actividades A y B. O bien empezar para finalizar. Por ejemplo, escribir el borrador, corregir el borrador. Es decir, esto es empezar para empezar. Con el correspondiente, con la correspondiente demora. Así que se supone que el borrador se tarda 15 días en escribirlo. Es decir, para empezar a corregir el borrador, tengo que haber empezado a escribir el borrador. Y lo puedo volcar en un diagrama con estas características. Acá tenemos terminar para empezar para empezar, y acá es terminar para terminar. Bueno, y vamos a ir a las otras alternativas que nos interesan. Dibujar el diagrama del Activity on Node se puede hacer también por medio de un diagrama de estilo diagrama de flujo. Y después vamos a utilizar esta técnica del Activity on Node para el picnic que ya habíamos analizado de Yogi con su amigo Bubu. Arrancan diciendo que quieren hacer un picnic y quieren comer unos sándwiches para el picnic. Tienen que cargar el auto, cargar combustible, sacar dinero para pagar el combustible, manejar hasta el destino donde quieren hacer el picnic. También previamente para eso tienen que decidir a qué lago quieren ir, y como van a hacer sándwiches con huevo, también preparar los huevos. Así que hay distintas actividades: cargar el auto, sacar dinero del banco, armar sándwiches de huevo, para los cuales tienen que haber hervido los huevos, manejar hasta el lago, decidir a qué lago ir, evidentemente
antes de manejar hasta el lago hay que decidir a qué lago ir y comprar nafta. ¿Quién va a ser el encargado de esa actividad? Bueno, cargar el auto, los dos, sacar dinero del banco, uno de ellos. Mientras tanto, se supone que el acompañante va a hacer los sándwiches, y para lo cual también tendrá que hervir los huevos para hacer los sándwiches, con su correspondiente duración. Manejar hasta el lago, bueno, van los dos. Decidir a qué lago ir, se supone que es algo que lo charlan entre los dos. Se supone que uno es el que se encarga de sacar dinero del banco y comprar la nafta. Entonces estamos pensando que uno va hasta el banco, estaciona, va al cajero, saca el dinero y después se va a la estación de servicio. Ahora bien, entonces eso significa de que ¿cuál es la relación entre las actividades? Bueno, las número en orden correlativo y en cualquier orden. Cargar el auto, sacar dinero del banco, armar sándwiches de huevo, manejar hasta el lago, decir a qué lago ir, comprar nafta. Con su predecesor. Para cargar el auto, tengo que tener los huevos hechos, según este esquema. Y a su vez, tengo que tener nafta en el auto. Con lo cual, bueno, acá, y esto háganlo ustedes para la semana próxima, el dibujo del diagrama que corresponde a esto. Y entonces estamos viendo que hay tareas que tienen precedentes y otras que no. Decidir a qué lago ir no es necesario tener ninguna otra tarea previa, sino que se puede decidir en cualquier momento. Para armar los sándwiches de huevo, tengo que tener los huevos hervidos. Para comprar nafta, tengo que tener el dinero. Para sacar el dinero del banco, tengo que haber decidido a qué lago ir, porque tengo que sacar la cantidad de dinero necesaria para comprar la nafta. Entonces, la primera opción que me aparece a mí es, desde que arranco hasta que termino, es decir, que llego al picnic. Una opción es decidir a qué lago ir, sacar el dinero para poder comprar la cantidad de nafta necesaria, comprar la nafta, después de lo cual cargamos el auto y vamos al lago. Por el mismo tiempo, mi amigo va a tener que estar hirviendo los huevos y armando los sándwiches. Con lo cual, me fijo, por este camino tengo 2 más 5, 7, más 10, 17. Por este otro camino tengo 10 más 10, 20. Más 2, 22, 27. Es decir que por este lado tengo 27 más 30, son 57 minutos. Entonces, el camino crítico está en manos de mi amigo, que se va a encargar de hervir los huevos y armar los sándwiches. Arrancamos entonces de la idea de que vamos a tardar 57 minutos en empezar el picnic. Ahora bien, tengo que pensar, y no es lo más importante el picnic, sino la idea de que puedo reestructurar el Activity on Node de manera de buscar disminuir los tiempos. Entonces tengo que revisar la duración de cada actividad, a ver si la puedo mejorar un poco. Y por otro lado, mejorar recursos y ver distintas alternativas para encarar el proyecto. Y también, y esto es importante, la posibilidad de hacer tareas en paralelo. Con lo cual, las actividades en paralelo requieren una sincronización mayor, pero tengo un premio, ganar tiempo. Ustedes recuerden que uno de nuestros objetivos era que tratemos de minimizar el tiempo para cualquier proyecto, ya que siempre hay que tratar de tener el producto en el mercado lo antes posible. A ver, veamos esta idea.
me fijo que hay una estación de servicio que tiene un cajero automático. Entonces, si nosotros, arrancando de este Activity on Node, vemos alguna otra alternativa, analicemos si podemos mejorar los tiempos. ¿Con qué hecho se nos ocurre mejorar los tiempos? Con encontrar una estación de servicio que tenga un cajero automático. Y la otra alternativa es, ¿por qué no aprovecho el tiempo en el cual yo estoy manejando para que mi amigo haga los sándwiches? No imaginemos que puede llegar a estar hirviendo los huevos adentro del auto, porque sería un poco complicado y encima riesgoso. Veamos entonces, con la idea de tener una estación de servicio con cajero automático y poder aprovechar el tiempo y hacer los sándwiches en el auto con todas las precauciones de no estropear el tapizado, entonces veo si saco el dinero en forma paralela a comprar nafta. Y mientras tanto mi amigo está hirviendo los huevos. Cargamos el auto y estamos decidiendo a qué lago ir. Estamos charlando mientras tanto. Arrancamos para manejar y tardamos. Mientras estamos manejando se arman los sándwiches. Con lo cual tenemos que el tiempo crítico, bueno, acá vemos dos tareas críticas. Comprar nafta y hervir los huevos. 10 más 5, 15, más 30, 45. Habíamos arrancado con un tiempo crítico anterior de 57 minutos. Es decir, reorganizando las tareas, ahorramos 12 minutos. Ahora bien, ¿qué riesgos estamos asumiendo? Con el concepto de riesgo tal cual como ustedes lo imaginan. ¿Qué riesgo estamos asumiendo aquí? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Hervir los huevos es el mismo trabajo antes que ahora. Sí, pero no sé, no encontrar una estación de servicio que tenga esa posibilidad o que tenga mucha gente, por ejemplo. O que tenga mucha gente o que el cajero automático no tenga plata. Es decir, estoy asumiendo, para lograr esta ventaja, estoy asumiendo riesgos. Estoy incrementando el nivel de riesgos. Y tengo que entonces evaluar apropiadamente los riesgos. Acuérdense esta palabra, esta frase que va a hacer historia. Tengo que evaluar adecuadamente los riesgos. Y en caso que los riesgos sean muy grandes, tendré que encontrar métodos de mitigar los riesgos. Entonces, vamos a suponer que la estación de servicio no tiene que haber ni colas ni demoras, que el cajero está libre y operativo, es decir, que tenga plata, que en 2 minutos se va a arreglar a qué lago ir y que mi acompañante va a armar los sándwiches sin destruir el tapizado. También hay otra alternativa, usar un helicóptero. Pero claro, en este caso hay más costo y más riesgo, porque ¿qué pasa si las condiciones climáticas no me permiten ir en helicóptero? Entonces nosotros vamos a tener que evaluar todas las opciones y analizar los beneficios, los costos y los riesgos. Hay que ser muy honesto en la vida en general y aquí en particular, porque tengo que ser muy sincero en la estimación de duración de las tareas. Más allá de que me pueda llegar a interesar que un trabajo, que un proyecto se pueda cumplimentar porque me interesa. Por ejemplo, nos pasó en el proyecto que mencionamos ayer, que se había hecho una estimación de 200 horas. El alumno reconoció 300 horas y el jurado en realidad creyó que le dedicó 600 horas. ¿Por qué? Porque
el interés era hacer un proyecto que estuviera enmarcado dentro de su trabajo, lo cual le facilitaba las cosas, y también era su vocación. Con lo cual se juntaban ciertos estímulos que lo llevaron a ser demasiado optimista. La duración tiene que ser estimada con la mayor honestidad posible. Si se subestima la duración, van a tener que estar corriendo desesperadamente. Si es un proyecto de 300 horas, que yo digo que va a durar 200 horas, vamos a tener que correr alocadamente y entonces se baja la moral del equipo porque se da cuenta de que no es confiable lo que se estimó, lo que se planificó. Entonces eso baja la moral y baja el rendimiento. Si se sobreestima, la gente se embola, trabaja a media máquina y después trabaja tanto a media máquina que termina trabajando a un cuarto de máquina. Y dejan de creer en la dirección del proyecto porque dicen, estos tipos no tienen idea y sobreestimaron la duración de forma que no les creemos en lo que nos piden. Hay siempre entonces que tomar como referencia historias previas, proyectos previas, y también eventualmente considerar la consulta de expertos como para que nos ayuden en la estimación de la duración de las tareas. Hay que analizar la capacidad de trabajo, porque a veces el grupo de trabajo no lo elige uno, sino que lo elige la empresa, entonces analizar también con honestidad la capacidad de trabajo del equipo, la capacidad de trabajo del equipamiento que se tenga, el tiempo de los procesos físicos involucrados. Los huevos no van a hervir en 5 minutos, por más que yo me esfuerce, porque hay procesos físicos. El agua no hierve a más de 100 grados para acelerar el proceso, salvo que lo pongan en una cacerola a presión. Y después también demoras por no disponer de los recursos necesarios. Hay que los interesados en el proyecto participen en la estimación de tiempos. Es decir, el encargado del desarrollo de software tiene que participar en la estimación, porque ¿quién mejor que él va a saber cuánto dura cada una de las tareas por su experiencia previa? Cuando hay mucha incerteza, la duración se modela como una variable aleatoria. Y bueno, y ahí tenemos la aparición de PERT, Program Evaluation and Review Technique, que es la responsabilidad que va a tener Rodrigo. Y después tenemos la otra, que es el uso de Monte Carlo para también la estimación de tiempos. Es decir, si los tiempos se consideran variable aleatoria, la otra alternativa es utilizar Monte Carlo bajo la sonrisa de Martín en este momento. El dueño del Principado. Bien. Y finalmente, es para la gestión de tiempos, es muy útil trabajar con diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt tenemos, fíjense que lo dice claramente, el código WS con el título. Es decir, copio y pego. Copio y pego directamente. La identificación de la tarea. La asignación de responsabilidades. Y me aparece, y acá utilizando las herramientas de software que tenemos para hoy en día, nos aparece el camino crítico en distinto color, automáticamente.
me aparece la vinculación de las tareas y me aparece también una barra que es el día de hoy. Es decir, que me muestra qué es lo que tendría que tener hoy. Y si eventualmente alguna tarea se demora, por alguna razón, o se demora o se acorta, al ajustar el tiempo de esa tarea, se me reacomoda automáticamente el diagrama, cambiando las actividades que forman parte del camino crítico y marcándome cuáles actividades empiezan a convertirse en críticas. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, si no tenemos preguntas, dejamos acá y vamos a terminar con, después del análisis de PERT y de Monte Carlo, vamos a seguir con las representaciones del PMBOK para la gestión de tiempos.